Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Bueno, un cordial saludo a la comunidad de Samaniego. Mi nombre es Andrés Obando, soy médico del Servicio de Urgencias del Hospital Lorencitas Villegas de Santos. En esta oportunidad pues nos hemos reunido para tratar un tema de vital importancia, ya que afecta tanto la morbilidad como la mortalidad de la comunidad. El tema que vamos a revisar es la apendicitis aguda, que es un tema importante conocer dentro de la comunidad, ya que tiene unos signos de alarma y unas recomendaciones para poder consultar al servicio de urgencias. Bueno, en primer lugar, la enfermedad la vamos a definir como un trastorno inflamatorio de la apéndice cecal, la cual se encuentra situada a nivel del intestino del lado derecho de nuestro abdomen. Esta inflamación es la que se va a encargar de generar dolor, en algunas ocasiones fiebre, vómito, que son los síntomas principales, lo que llevan al paciente a consultar al servicio de urgencias. Tenemos que la apendicitis aguda tiene unos picos de edades en las cuales es mucho más frecuente. Se habla que entre los 10 y los 30 años es de más predilección esta patología, y con una menor prevalencia en los extremos de la vida, en los niños y los pacientes ancianos, en los cuales el cuadro clínico también va a ser diferente. En cuanto a los síntomas, tenemos que la apendicitis aguda tiene una sintomatología muy variada. Por tal motivo es importante este tipo de recomendaciones y conocer la comunidad los síntomas de una apendicitis aguda. Se habla que el dolor abdominal inicia a nivel de la boca del estómago, o sea, a nivel del epigastrio, con una posterior migración de dolor hacia la región del ombligo, la zona de mesogastrio, y para terminar su dolor a nivel del fosa ilíaca derecha, del lado abdominal derecho en la parte de abajo. Puede tener síntomas acompañantes, entre ellos puede ser las náuseas, la hiporexia, o sea, se quita las ganas de comer. El paciente refiere en algunas ocasiones fiebre, escalofríos. Entonces es una sintomatología muy variada, la cual es importante conocer. Hemos tenido casos de apendicitis aguda con pacientes quien consultan por episodios de diarrea. Hemos tenido apendicitis aguda en pacientes los cuales consultan por infecciones urinarias, y que hemos logrado detectar que el paciente refiere un dolor a nivel del lado derecho en la parte baja del abdomen. Entonces, si estamos en nuestro domicilio, en nuestra casa, tenemos un familiar, un conocido, el cual esté manifestando un dolor abdominal de varias horas de evolución, no más de 2 días de evolución, que sea en la parte derecha baja del abdomen, pues lo importante es consultar al servicio de urgencias, ya que hemos tenido casos en los cuales los pacientes se han complicado por no consultar a tiempo, y también porque se están automedicando con analgésicos, los cuales enmascaran el dolor abdominal, y han llegado ya en sus complicaciones de apendicitis, como son la peritonitis. Entonces, contarle a la comunidad que aquí en el hospital pues contamos con los exámenes básicos para la vigilancia del dolor abdominal, para estudio del dolor abdominal, y dar a conocer que el diagnóstico de la apendicitis aguda es más que todo algo clínico. Si tenemos un dolor del lado derecho abajo del abdomen, lo primero que vamos a pensar, y sobre todo si es hombre, en una apendicitis aguda. En el caso de las mujeres, pues ya deberíamos investigar otro tipo de enfermedades relacionadas con el dolor abdominal del lado derecho. Bueno, dentro de las causas de la apendicitis aguda tenemos varias. En algunas de ellas que vamos a nombrar a continuación son, por ejemplo, tiene que haber una obstrucción de la luz del apéndice. Hagamos de cuenta que el apéndice es como una bolsita que está colgando del intestino.
esa bolsita tiene un orificio de entrada. Entonces, para que este proceso inflamatorio se genere, esta luz o esta puerta de entrada se va a taponar. ¿Taponarse con qué? La principal causa es un fecalito, que es un remanente de orina, el cual se pega en la entrada y obstruye la salida de secreciones, la cual tiene este apéndice. Se habla también de otras causas de esta obstrucción, que son las semillas, ¿no? Los que vienen en los alimentos, en los productos, en las frutas, que generan este tipo de obstrucción de la luz. Entonces ahí es donde se nos genera el proceso inflamatorio. La luz del apéndice se tapa, no puede eliminar secreciones y comienza un proceso de inflamación, y si no se detecta a tiempo, de infección. Entonces el paciente en esas etapas, más o menos de 6 a 8 horas de dolor, de inflamación, ya nos va refiriendo los síntomas, ¿no? Dolor del lado derecho, con posterior evolución hacia fiebre, escalofríos, en los casos pues mucho más complicados, en los cuales no se ha consultado a tiempo. Entonces la principal recomendación es, cuando vamos a consumir este tipo de alimentos, los cuales contienen semillas o pepas, como comúnmente se dice, pues tendremos que idealmente retirarlas, ¿no? De nuestros frutos. En el caso de la sandía, la granadilla, lo ideal sería retirarlas, o pues si la estamos usando como un método preventivo o de hábito sano, pues en lo ideal que sea licuada, ¿no? De lo contrario, sí tenemos que evitar el consumo de estos frutos que contengan semillas, porque sí se ha visto casos que generan este episodio de obstrucción de la luz y posteriormente una apendicitis aguda. El apéndice no tiene una función específica. Ella cumple una función de eliminar unas secreciones como cualquier parte del intestino. Entonces, esto es importante saber, porque si nos la retiran con el procedimiento quirúrgico, pues no nos va a hacer falta, digámoslo. Entonces, es un instrumento del intestino que no tiene ninguna necesidad o ninguna importancia para nuestra salud. Entonces, la podemos retirar sin ningún problema. Hablando un poco ya del manejo de la apendicitis aguda, podemos tener dos tipos de manejo. El primero y el más importante, y el que más se nos presenta en un 95% de los casos, es un manejo quirúrgico, que se llama la apendicectomía, la cual pues puede desarrollarse con diferentes técnicas y en diferentes zonas del cuerpo, dependiendo del tiempo de evolución que tenga nuestro paciente, dependiendo de los síntomas asociados. Por eso es importante consultar a tiempo, ya que si tenemos un paciente con un cuadro clínico de unas 12 horas de evolución, el procedimiento quirúrgico va a ser en la zona donde queda ubicada el apéndice, del lado derecho del abdomen, una herida completamente pequeña, de unos 5 o 6 centímetros, que va a sanar muy rápido. A diferencia de los pacientes en los cuales el tiempo de evolución de la enfermedad ha sido mayor a 24 horas, 48 horas, entonces este paciente ya se va a sospechar unos signos de gravedad, ¿no? En el paciente va a haber fiebre, va a haber un dolor abdominal muy intenso, vómito. Ese tipo de pacientes pues ya van a requerir otro tipo de procedimiento quirúrgico, ya una herida mucho más grande en la región media umbilical, ¿no? Entonces, por eso la importancia. El 5% puede manejarse de manera farmacológica, pero son el tipo de pacientes los cuales la apendicitis se nos desvió hacia otro lado, que es una patología que se llama un plastrón apendicular, en el cual no se nos rompió este apéndice, pero sí generó una masa, un proceso inflamatorio local que va a generar un tipo de dolor diferente y de mucho más tiempo de evolución, de unos 10-15 días de evolución, en los cuales se podría ya manejar de manera farmacológica. La apendicitis es la inflamación del apéndice vermicular. Para abordarla, primero hay que retomar algunos aspectos básicos acerca de la función y la anatomía del apéndice. Vamos a ver que las tres tiendas del colon convergen en la unión del ciego con el apéndice, y esto es importante porque el apéndice también tiene que ver con la motilidad. Se ha sabido que cuando retiran en algunos pacientes el apéndice a través de la apendicectomía, estos pueden experimentar estreñimiento. La longitud del apéndice puede variar entre 1 y 30 centímetros y pues por lo general mide alrededor de 6 a 8 centímetros.
También hay que saber que es un órgano inmunitario que va a participar de forma activa en la secreción de inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina A, y a saber, el tejido linfoide aparece 2 semanas después del nacimiento. Ahora ya adentrándonos en la apendicitis aguda, como lo definimos, va a ser la inflamación del apéndice vermicular, por el término itis, que significa inflamación. Esta va a ser ocasionada debido a la obstrucción del lumen apendicular por un fecalito, esto es materia fecal calcificada, y este es la principal causa de la apendicitis. Como epidemiología vamos a ver que hay una mayor incidencia en hombres. Esta incidencia es mayor en sujetos entre la segunda y la cuarta décadas de vida, y hay una mayor incidencia a nivel mundial en países de Occidente debido al bajo consumo de fibra. Explicando un poco esto, vamos a ver que cuando hay menos fibra en la dieta, se incrementa el tiempo de tránsito intestinal, lo que incrementa las posibilidades de que aparezcan estos fecalitos. Este bajo consumo de fibra en la dieta también es un factor predisponente para otras enfermedades intestinales, como lo serían las volvulaciones o divertículos, colon sigmoides, etc. Y un dato importante a saber es que la apendicectomía por apendicitis es la operación de urgencia que se practica más a menudo en el mundo. Ya pasando a la etiología y la patogenia de la enfermedad, vamos a ver que, como lo dijimos, el factor etiológico predominante es la obstrucción de la luz a causa de un fecalito. Hoy día se debate si el factor más común es el fecalito o si es la hipertrofia del tejido linfoide, pero en sí estos dos factores serían los principales factores etiológicos de la apendicitis. Otras causas que podemos ver es el impacto de vario por estudios radiológicos previos, por tumoraciones, porque haya semillas de frutas o verduras, o inclusive por parásitos intestinales. Todos estos van a estar ocluyendo el lumen apendicular y es lo que va a generar la inflamación del apéndice. Como patogénesis, vamos a ver que la obstrucción primaria de la luz apendicular y la continua secreción basal por parte del apéndice va a dar lugar a una distensión del mismo. Esta distensión va a estar estimulando fibras nerviosas viscerales aferentes, lo que provoca un dolor vago, sordo y difuso, que es característico del dolor visceral, y esto se va a dar en el abdomen medio periumbilical o en epigastrio bajo. Mientras tanto, se va a estar estimulando el peristaltismo por la distensión, de tal manera que al inicio del cuadro de apendicitis pueden superponerse los cólicos al dolor visceral. Y bueno, explicando esto en palabras simples, pues el epitelio va a seguir secretando moco, inclusive pues cuando el apéndice está ocluido, por lo que hay un incremento en la presión y esto va a estar empujando las fibras nerviosas que inervan el apéndice. Es por esto que se presenta el dolor abdominal difuso. Y pues a saber, la distensión del apéndice pues puede también provocar náuseas y vómitos reflejos. Continuando con la patogénesis, vamos a ver que a medida que asciende la presión intraluminal del apéndice, esta va a exceder la presión venosa. ¿Qué quiere decir? Que se van a ocluir capilares y vénulas, sin embargo va a continuar el flujo arteriolar de entrada, lo que da como resultado una ingurgitación y una congestión vascular. El proceso inflamatorio, conforme progresa el cuadro, va a incluir a la serosa del apéndice y va a comprometer al peritoneo parietal de la región, lo cual es la causa principal del cambio característico del dolor periumbilical o del epigastrio hacia el cuadrante inferior derecho o la cresta ilíaca derecha. Cuando se compromete el peritoneo parietal es cuando hay una migración del dolor. Y bueno, a saber, el deterioro del riego propicia la infección bacteriana. Después vamos a ver que el continuo progreso de la distensión, la infección bacteriana y la alteración del riego da como resultado la perforación del apéndice, y esto va a ser mayormente en las áreas infartadas del borde antimesentérico. Simplemente dicho, vamos a ver que debido a la presión incrementada de la pared del apéndice, los vasos sanguíneos que lo irrigan son comprimidos y ya sin sangre ni oxígeno que se le propicia a las células, estas se van a empezar a necrosar. Conforme las células mueren, la pared se vuelve cada vez más débil hasta el punto en que se puede llegar a perforar. En cuanto al neumoperitoneo provocado por apendicitis, es en extremo raro y hay algunas, generalmente se dice que no puede ocurrir, sin embargo hay algunas bibliografías que sostienen que sí puede ocurrir neumoperitoneo, es en extremo raro y pues depende del sitio de perforación del cual dicta si pudiera ocurrir o no. Ahora pasando a los datos de infección, vamos a ver que los principales microorganismos aislados en el apéndice son Escherichia coli y Bacteroides fragilis. Estos son importantes recordarlos a la hora del tratamiento. Viendo ahora las manifestaciones clínicas, vamos a ver que el dolor abdominal al inicio se va a centrar de modo difuso y en epigastrio bajo o en el área periumbilical.
Este se va a describir como moderadamente intenso y constante, y se dice que en el transcurso de 1 a 12 horas, por lo general es de 3 a 6 horas, el dolor va a migrar hacia el cuadrante inferior derecho. Esto se conoce como la cronología de Murphy o los postulados del dolor, en donde pues vamos a ver que el dolor primero es visceral y es difuso, y cuando la inflamación, como ya lo dijimos, compromete a la serosa y al peritoneo parietal, el dolor ya va a ser somático y va a ser de tipo localizado. Hay que recordar que la mala rotación intestinal también puede inducir en patrones de dolor difusos. Como complicación de esta apendicitis aguda tenemos la peritonitis. La peritonitis es un proceso infeccioso, inflamatorio, que se nos salió ya de las manos en un paciente el cual no consultó a tiempo, o también, como puede pasar, no se diagnosticó a tiempo. ¿Ya? Entonces la peritonitis habla en que este apéndice, que es una bolsita, sufrió un proceso tan inflamatorio que se rompió, y ese líquido que estaba contenido en esta bolsa se regó en la cavidad abdominal. ¿Ya? Este tipo de pacientes pues va a tener una mayor morbilidad, un mayor grado de mortalidad y un mayor tiempo en recuperación. Va a requerir muchos días más de hospitalización, entre 5 a 7 días, puede que requiera de un DREN para estar eliminando este tipo de secreciones. Entonces a eso es lo que no queremos llegar con el dolor abdominal. Vuelvo y lo recalco, si tenemos un dolor abdominal que no es claro, que nunca antes lo hemos tenido, si se nos localiza del lado derecho del abdomen, pues habrá que consultar por el servicio de urgencias a un médico conocido para que nos guíe y nos oriente en el estudio del dolor abdominal. Bueno, el tiempo en el cual puede aparecer una peritonitis, pues no va a ser un tiempo que se esté descrito el tiempo para que se nos rompa esta bolsita del apéndice, pero la literatura dice que un paciente con 48 horas de dolor, más de 2 días, ya está haciendo un proceso diferente, ¿no? Un proceso ya infeccioso, que lo más seguro es que tenga una peritonitis. Entonces dejamos como un tiempo prudente las 48 horas. Si tenemos un dolor abdominal de más de 48 horas, o sea, más de 2 días, y ya iniciamos con fiebre, escalofríos, podemos suponer que estamos ante un paciente con peritonitis. Con ese tipo de pacientes que han tenido dolor abdominal, pues hemos encontrado que se consulta de manera tardía. Hemos tenido casos de peritonitis en los cuales el paciente ha estado en su domicilio automedicándose. Entonces lo que recomendamos nuevamente es no automedicarse y consultar el servicio de urgencias en el caso de este tipo de dolor abdominal, porque en realidad el paciente que se automedicó, estuvo en la casa 1 o 2 días, son los pacientes que se nos han complicado, los pacientes que han requerido otro tipo de procedimientos, y lo más importante, se han demorado mucho más tiempo en la recuperación. En un caso de paciente con peritonitis, pues este líquido que se riega en la cavidad abdominal, en primera instancia es un líquido infeccioso, hablamos de pus. Entonces nos va a generar un tipo de respuesta a nivel de todo el cuerpo, un proceso que se llama sepsis. La sepsis es un proceso inflamatorio, infeccioso, que el principal problema al cual nos va a llevar es a una falla del resto de nuestros órganos. Nos va a comenzar a fallar el riñón, el corazón, el hígado. Entonces esa es la principal complicación de una peritonitis, la cual no se haya manejado, no se haya detectado a tiempo, que nuestro cuerpo comienza a fallar en múltiples órganos. Bueno, en cuanto a las recomendaciones para, digamos, evitar la apendicitis, lo primero, lo de los alimentos, tratar de evitar al máximo las semillas o lo que comúnmente denominamos las pepas de los frutos. Después de eso no va a haber una prevención, digamos, exacta del 100% de que no vamos a darnos una apendicitis. Cualquier persona estamos expuestas a esta enfermedad, pero sí lo más importante es recalcar la importancia del dolor abdominal. Si tenemos el dolor abdominal hay que consultar por el servicio de urgencias. Bueno, como dato importante tenemos que la edad de prevalencia es entre los 10 y los 30 años, pero también hay casos en niños y en personas adultas mayores.
Entonces es importante recalcar que en los niños también puede haber apendicitis aguda. Creo que el anterior mes aquí en el servicio de urgencias hemos tenido creo que unos 3, 4 casos en niños entre los 2 años, 4 años, 6 años, los cuales nos han consultado con el dolor abdominal, los hemos remitido y sí efectivamente eran procesos tipo apendicitis aguda, ¿no? Entonces es importante recalcar a la mamá, al papá, si en la casa tenemos un niño con un dolor abdominal que no es claro, que nos asocia a fiebre y no tenemos otro síntoma acompañado, mejor consultar al personal médico o por el servicio de urgencias. La sintomatología puede variar, no netamente puede ser un dolor del lado derecho, no. Hemos tenido casos de pacientes con apendicitis aguda, los cuales han estado con diarrea o han tenido episodios de sintomatología urinaria, dolor, ardor, asociado dolor abdominal. Entonces hay casos de apendicitis aguda con infecciones urinarias, hay casos de apendicitis aguda con episodios de gastroenteritis. Lo importante es saber reconocer la evolución del dolor abdominal y no automedicarse. Los ancianos, pues también hay casos de apendicitis aguda. Claro que es en menor cantidad, pero sí tenemos casos, ¿no? Pacienticos ancianos que nos consultan con dolor abdominal, algunos han consultado con diarrea y hemos terminado en episodios de apendicitis. La mamá puede sospechar en su hijo un episodio de apendicitis aguda cuando nuestros hijos nos refieren que tienen dolor de estómago. Y sobre todo la postura que adquieren estos tipos de pacientes con episodios de apendicitis aguda, que es una postura el paciente se agacha, se palpa el lado derecho, se hace una presión sobre el abdomen. Ese tipo de dolor pues nos va a llevar a las mamás a sospechar, ¿no? Porque no es lo mismo tener un paciente con dolor de estómago y que está haciendo deposiciones diarreicas en muchas ocasiones, a tener un solo dolor abdominal sin otro síntoma asociado. Entonces es más que todo como la sospecha que nos lleve. Sin embargo, pues aquí en el servicio de urgencias contamos con la atención médica las 24 horas, los 7 días a la semana, sin ningún inconveniente se puede consultar con sus hijos, con sus papás, sus abuelitos, cuando no sea claro el dolor abdominal, pueden acercarse, acá estamos dispuestos a colaborarles, a atenderlos y a explicarles, ¿no? Porque lo más importante hoy en día va encaminada la medicina no a tratar las enfermedades, sino a prevenir este tipo de situaciones. En cuanto a la mortalidad, pues por apendicitis se habla que esta patología puede generar el 1% de mortalidad, ¿no? Entonces, digamos, no es una patología que nos genere una alta mortalidad o una alta tasa de muerte en la comunidad, pero lo que les dije, lo importante es evitar las complicaciones a las cuales nos puede llevar esta enfermedad y sobre todo el tiempo de evolución, porque no es lo mismo que a usted lo operen con un cuadro de unas 12 horas de evolución, le aseguro que al día siguiente de un hospital de tercer nivel le van a dar salida. A consultar por un episodio de peritonitis, operarse, todo, va a estar por lo menos 5 o 7 días con antibiótico intravenoso en un hospital. Para finalizar, lo más importante, o como para tener en conclusión, es tratar de no automedicarnos en nuestra casa. Si tenemos un dolor abdominal que no lo hayamos tenido antes, que nos llama la atención, que nos preocupa, lo mejor que se puede hacer es consultar por el servicio de urgencias, ya que lo que se trata de esta enfermedad es evitar las complicaciones y disminuir el tiempo de recuperación. Entonces, como consejo, si tenemos un dolor abdominal no claro, que se nos queda el dolor del lado derecho, en la parte de abajo del abdomen, ese es un motivo para consultar. La apendicitis en el 99% de las personas queda del lado derecho del abdomen en la parte baja. Un 1% puede que la manifieste o que la presente del lado izquierdo, pero eso ya se asocia a otro tipo de patologías. Entonces, si tenemos un dolor abdominal del lado derecho abajo, sospecha de apendicitis aguda. Entonces, eso es importante de tratar de reconocer. Una apendicitis pues no nos va a doler el lado izquierdo, la parte de arriba,
No, entonces es el lado derecho, la parte de abajo. Si tenemos un dolor así, lo ideal es consultar por el servicio de urgencias o acercarse al servicio de consulta externa o algún médico que nos pueda colaborar, pero lo importante es asistir, no dejar que el tiempo pase. En Samaniego hemos mirado que la automedicación hace parte de la mayoría de las patologías aquí en el municipio. Lo ideal sería siempre tomar un medicamento con una prescripción médica, con el fin de disminuir complicaciones, disminuir eventos adversos. Con ese medio, para eso prestamos el servicio de urgencias todos los días con el fin de evitar esas complicaciones.